noches, muchas gracias por acompañarnos a Milenio Negocios TV. Como siempre, los columnistas que escribimos de la fuente de negocios de finanzas, tenemos este programa semanal. Hoy me acompaña Manuel Somoza, que es el que lleva, el señor serio de la casa, el que lleva los temas macroeconómicos y financieros de verdad. Y hoy tenemos un invitado muy importante, un secretario de Estado, como es José Eduardo Calzada, secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y todo lo más. Tiene un título larguísimo. Larguísimo. Secretario de la Zagarpa. Y sin duda, la Zagarpa se ha convertido ahora en una, no digo en un foco, pero en un protagonista muy importante de lo que se viene de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Está en una situación de bisagra bien interesante, sí, como un gran proveedor de alimentos a Estados Unidos y también como un gran comprador de algo tan importante como es el maíz, y recién hablábamos fuera de cámara. Los estados que hicieron ganar mucho la elección en Estados Unidos son el Corn Belt gringo, que nos vende muy buena parte del maíz que compramos. Entonces, la situación que tiene usted se tira y afloje. ¿Por qué cree que es importante para las próximas negociaciones del tratado? Y que esos estados están preocupados por todo lo que se está discutiendo con respecto al futuro del Tratado de Libre Comercio, pues porque son los que nos proveen, los que nos venden maíz, directísimo, arroz, soya, etcétera, de los Estados Unidos. Para ellos somos su principal cliente. Somos su principal cliente. Somos el principal comprador de maíz de Estados Unidos, del mundo. Somos de los principales de soya, somos de los principales de alta fructosa, somos de los más importantes en carne de cerdo, en carne de ave, en carne de res, etcétera. Somos un gran comprador. O sea, a la hora de poner los facts sobre la mesa para negociar, ¿qué tiene para negociar en el sector agrícola, ganadero, México, en el Tratado de Libre Comercio? O sea, de entrada, la parte agroalimentaria del Tratado de Libre Comercio no está descompuesta, no hay para qué arreglarla o tratar de arreglarla. O sea, ¿para qué tocarle? ¿Para qué tocarla? Es decir, México hoy es un actor muy importante y también iniciamos desde una posición de fuerza, porque hoy tenemos una balanza superavitaria con respecto al resto del mundo por más de 3.500 millones de dólares. Pero empezamos muy abajo. Con Estados Unidos tenemos un superávit de 6.000 millones de dólares, y si les vendemos 6.000 millones de dólares más de lo que les estamos comprando, si somos un comprador importante, somos un vendedor más importante todavía. Pero eso no hace mucho tiempo, eso cambió. Bueno, sí, a partir del 2014, ¿no? Sí. Mi preocupación es que en México ha sucedido un círculo virtuoso en el campo. La verdad que mucha gente no lo sabe, pero el campo es negocio. Hoy exportamos 30.000 millones en conjunto, 22.000 a Estados Unidos, más que petróleo. Sí. Se dice fácil, ¿no? Y es de puro producto agrícola, ¿no? Sí, 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 y con valor agregado. Entonces, mi miedo es que este círculo virtuoso que se ha creado, que ojalá y se extendiera a toda la República, porque está muy localizado más hacia el norte que hacia el sur, ¿no? Si el Tratado de Libre Comercio que quiere revisar Trump nos lo pudiera echar para abajo, ¿no? ¿Qué riesgos tenemos? Es difícil porque primero estamos siguiendo una estrategia de diversificación muy poderosa. Por ejemplo, el día de ayer nos reunimos con tu paisana, Bárbara. Con la señora... La canciller de Argentina. Y porque nosotros, Zagarpa tiene dos grandes mandatos. El primero es producir y el segundo es comprar. Nosotros no compramos, pero conseguir quien nos venda. La proveeduría para la alimentación de México es uno de los mandatos más importantes, es alimentación, parte de nuestro mandato. O sea que tu primera parte es diversificar, ver a quién le vamos a comprar. Asegurar el abastecimiento, ¿no? Exacto. Por ejemplo, la soya se la compramos a Estados Unidos. A mí me gustaría ver la posibilidad de comprarle soya argentina para tener una opción. ¿Es más barato? Es más barato, es de la misma calidad. No hay que tenerle miedo a las distancias. O sea, el barco de 50, 70 mil toneladas que puede llegar a Puerto Progreso, que salga de la Argentina, pues te llega en 15 días, no sé cuánto tarde. No pasa nada, o sea, el comprador... No es el único comprador al que le puedes comprar a Estados Unidos. Claro. Y hay que mandarle ese mensaje, que tenemos alternativas para comprar soya, para comprar maíz amarillo de magnífica calidad. Argentina es un gran productor de alimentos del mundo. ¿O era? Y a ver, nosotros estuvimos en Argentina hace 2 meses, Bárbara. Sí. Y ellos tienen una condición de productividad bien importante. Por ejemplo, hasta por economías de escala. Por ejemplo, en México... La unidad de producción promedio es de 5 hectáreas en nuestro país. De las 22 millones de hectáreas que hay produciendo en México,
el promedio de unidad de producción son 5 hectáreas. El promedio de unidad de producción en la Argentina son 300 hectáreas. Sí. Es decir, las economías de escala son enormes de Argentina. Sí, no tuvimos latifundios, entonces... Y lo están aprovechando bien en este momento. Entonces, para México tener a Argentina como proveedor, por decir algo, de soya y de maíz amarillo, y luego buscar proveeduría, por ejemplo, trigo, Rusia, no pasa nada, lo traemos de Rusia, no tiene que ser Estados Unidos. Ok. Y etcétera. ¿Se pueden ir generando esas pequeñas, no digo fricciones, pero pequeñas tensiones de empiezo a bajar mi compra a Estados Unidos? ¿Eso se puede generar como una balanza dentro de la discusión del tratado? Sin problema. O sea, yo creo que al final del camino es una decisión que toman los compradores y vendedores, es decir, es entre privados. El libre mercado. Lo que necesitamos hacer como gobierno es mostrarle a los compradores y vendedores que hay otras opciones, que la mesa es más grande que este papel. Claro. Nuestra cercanía, nuestra cultura, las familias han generado una sinergia de compra-venta con los Estados Unidos natural, entendible, pero que también se puede traducir en una zona de confort, de la cual hay que salir. Yo creo que hay que romper paradigmas. O sea, va a viajar mucho ahora. A partir de ahora va a viajar mucho por todo el mundo. Ayer le mencionaba a la canciller, el primer viaje que tenemos que hacer, que además me parece que es estratégico, es Argentina-Brasil. Ok, Brasil también. El segundo viaje, que también está aquí ahorita en un par de días más, es Japón, Corea, China. Y el tercer viaje es Rusia-Unión Europea. O sea, son 3 polos estratégicos. Y vas con las dos cachuchas de comprador y vendedor, comprador y vendedor. Claro. Yo creo que en el tema agrícola nos podemos defender más porque los productos son inelásticos al precio, ¿no? El que quiere tomate, pues que lo pague. El que quiere el aguacate, también lo va a pagar. No es como en la industria... No hay un sustituto de aguacate. Exacto. No es como en la industria manufacturera. Ahí creo que tenemos una negociación mucho más preocupante. Porque compites con pero cosas aquí iguales. No debería de afectarnos, ¿no? Ahora, ojalá por ejemplo, siguiéramos creciendo. México se ha especializado, hablando con respecto a Estados Unidos, México se ha especializado en productos hortícolas. Somos campeones en la producción de jitomate, como tú mencionabas, de pimiento morrón, somos el principal productor del mundo. Vaya, 16,000 millones de dólares exportamos a Estados Unidos de hortalizas. De hortalizas. Es increíble. Sí, es increíble. Sí. ¿Sabes cuánto le vendemos a Estados Unidos de comida diaria? No. 1.500 millones de pesos. Es un numerazo, yo no lo había diario, visto. 1.500 millones, 75 millones de dólares. Y volviendo un poco a lo que decía Manuel, desde el 14 hemos venido subiendo, ¿no? El año pasado fue récord, después de muchísimo tiempo superavitarios. ¿Cuál es tu perspectiva para este año raro en que se están moviendo de nuevo los jugadores? ¿Cuáles son los números con los que estás viendo el resto del 2017? La gente sigue comiendo. Ok. O sea, lo que discuten los políticos no pasa en Walmart. No pasa en los hogares, es decir, la gente sigue consumiendo el jitomate de México y los espárragos de Sonora y el aguacate de Michoacán. ¿Y cuáles son las expectativas de este año? ¿Crecer cuánto? Mira, el año pasado nosotros hicimos una expectativa de crecer 3.5%. Yo creo que lo logramos. El último trimestre del año, la actividad agrícola creció 6%. Entonces, este año podríamos estar hablando del 3%, más o menos en el sector en términos generales. En las exportaciones estamos creciendo 9% por año. Es impresionante. Es impresionante. ¿Qué posibilidad hay de jalar a los estados tan pobres que tenemos? Sí. Ayer estuve en Oaxaca. A esta corriente, ¿no? Oaxaca, Guerrero, ayer estuve en Oaxaca, Chiapas. Porque tenemos tiros de precisión que hacer. Por ejemplo, estuve en una planta que produce aceite, el aceite de resino, el castor oil que le llaman. Sí. Está muy interesante. Ya hay 3.000 hectáreas produciendo castor oil de 1.700 productores en una zona que tiene poca vocación agrícola más que para ese tipo de productos. Sí, aparte es una planta que crece en pleno desierto. Exacto. Sí. Como plaga, ¿no? Sí, tal cual. Es organizar los productores y eso le da un valor agregado enorme a las familias. Por ejemplo, queremos hacer este trabajo, el presidente me ha dado la instrucción de meternos mucho a Oaxaca, a Chiapas, a Guerrero. A la parte norte. A la parte difícil. A la parte difícil, pero que también tendrá una condición con las zonas económicas especiales importantes. Eso te iba a decir, ¿va a haber una cuestión de sustitución de producción? Tiene que haber.
Nosotros tenemos hoy en Zagarpa un lema que es pasar del volumen al valor. Por eso México cambió, por eso la agricultura en México empezó a cambiar. A partir del 2014 son cosas de mayor valor, ¿no? Sí, la hortaliza tiene más valor. Tú quieres que la gente produzca cosas de mayor valor, ¿no? Antes la producción agrícola se medía en volumen, ¿no? Producimos tantos millones de toneladas. Eso no nos dice nada. Nos dice cuando decimos producimos tantos millones de dólares, tantos millones de pesos. Sí, tal cual. Porque eso le llega al bolsillo de las gentes. Por ejemplo, los productores de aguacate, que el aguacate siempre es emblema y siempre hablamos de la historia de éxito, el 82% son pequeños productores de menos de 5 hectáreas. Que funciona como una cooperativa realmente. Sí, como una gran cooperativa. Muy organizado. Pero es impresionante, vendemos $2,000 millones de aguacate a Estados Unidos. Bueno, solo en el Super Bowl. Ayer veía yo las cifras y... Solo en el Super Bowl creo que son 200 millones de dólares ese domingo. Ese domingo. Es impresionante. De guacamole, y los totopos seguramente también son de México. Sí, no, y una nota en el New York Times decía, no importa lo que cueste, decía el columnista, yo voy a seguir comprando aguacate igual. Sí. O sea, va a subir su valor, pero ya no puedo quitar el aguacate de mi dieta. Por eso yo me refiero, ¿para qué tratar de componer lo que no está descompuesto? Entonces, ¿sí crees que como empezamos la charla, ya estamos a punto de terminar, pero tu área y el sector del campo, que siempre ha sido visto con tanta tristeza y que de hecho entró como el más pobre de los sectores cuando se firmó el tratado hace 25 años, ahora va a ser un factor de cambio? Es una posición de fuerza, okay. Sin duda alguna. Pero a ver, no tengo la menor duda. Hoy las exportaciones del campo superan a las exportaciones petroleras. Así es. A los ingresos por concepto de remesas y a los ingresos por concepto de turismo. Es increíble. Sí, la gente no se da cuenta, ¿eh? Sí. Ahora, esto no quiere decir que todo esté bien o que ya llegamos a nuestro límite. No, tenemos No, significa que te has convertido en un actor importante. Exacto. Perfecto. Por lo menos estamos en la mesa. Bueno, muchísimas gracias. Le deseamos suerte en todos los viajes que tiene que hacer ahora. Manuel, como Pepe, siempre, muchísimas gracias. No, la verdad estoy encantado de haber aprendido algo de agricultura. No, y la verdad de escuchar buenas noticias, porque en estos primeros 2 meses tan insólitos, tener tan buenas noticias realmente se agradece mucho. A ver, y las personas que nos ven, que nos escuchan, que sepan que no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Es decir, que vemos cosas que nos agravian, que nos molestan y también que nos pueden inquietar, pero que estamos tomando cartas en el asunto. Vamos a viajar, vamos a abrir brecha para poder vender más y para poder comprar mejor, para que México esté bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos viajes. Y a ustedes, muchísimas gracias también por acompañarnos. Nos vemos como siempre el próximo miércoles en Milenio Televisión. Buenas noches.